Bueno, ahora sí, en primer lugar, buenas tardes para ustedes en Mendoza. Yo estoy ahora en México, como señalaba Florencia. Y agradezco muchísimo la invitación a participar en este ciclo de charlas. Justamente una de mis líneas de trabajo tiene que ver con la llegada del pensamiento austríaco en Argentina, y sobre eso les quiero contar un poquito. Déjenme compartir mi pantalla. Eh, a ver si ahí se ve. ¿Sí? ¿Me confirman? Es simplemente la portada. Ok, va. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Además, les agrego que si hay algo de lo que yo presenté hoy, de lo que diga o de lo que puedan ver que les interesa, que quieran charlar, por supuesto, a través de Florencia siempre podemos establecer algún tipo de contacto o intercambio. Yo había pensado, originalmente iba a ser una hora, habíamos pensado 40 minutos de exposición. Quizás me extienda un poquito más, Flor, ¿está bien? No sé hasta qué hora tenemos tiempo. No te oigo. Bueno, si no, yo empiezo a hablar. Sí, ahí está. Sí, alrededor de una hora, no mucho más, porque para que los chicos puedan dar espacio a preguntas, pero Dale, hora y dale, media como cierre ya. dale. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Vamos a intentar atenernos al tiempo y por supuesto, digo, digamos, cuestión de la virtualidad por ahí hace el intercambio como más persona a persona, más en corto, más difícil. Entonces voy a tratar de exponer como en una hora máximo y después abrimos el espacio para poder intercambiar. Entonces, en primer lugar, hay una cuestión de definición que tiene que ver con dónde ubicamos a la escuela austríaca. Por lo general, pensamos que es una rama, una vertiente que está ubicada dentro de lo que se suele denominar el neoliberalismo, y ahí ya nos encontramos con la primera dificultad, y que es la definición de a qué nos referimos o qué encontramos en la literatura, en la bibliografía, en los estudios previos existentes respecto de qué es el neoliberalismo. En términos de teoría económica, encontramos que se suele agrupar bajo esa categoría de neoliberalismo a cuatro escuelas específicas de pensamiento económico, dentro de una de las cuales está lo que es la escuela austríaca, que es, bueno, lo que se conoce como la escuela de Viena, la escuela del ordoliberalismo alemán, ¿no? Que es digamos, si asociamos a su ciudad de origen, la escuela de Friburgo, la escuela de Chicago, que es quizá la más conocida, que tiene que ver, digamos, la escuela de Chicago tiene dos etapas históricas. La segunda, en términos estrictos, sería la segunda escuela de Chicago, que es la que va a estar encabezada a partir de los años 50 por Milton Friedman, ¿no? Que es posiblemente la figura más reconocida eh, en Estados Unidos y en escala global como referente del pensamiento neoliberal. Y finalmente, una escuela que surge un poco derivada de la escuela de Chicago, que es la escuela de Virginia o la escuela de la elección pública, donde aparece la figura de Buchanan, entre otros autores y entre otros premios Nobel, ¿no? En ese sentido, cuando observamos ¿qué es lo que se ha escrito sobre el neoliberalismo? Hay un trabajo bibliométrico que realizaron estos autores que ahí aparece citado, Boas y Gans Morse, y ellos encuentran que por lo general cuando se habla de neoliberalismo no hay una definición respecto de qué es el neoliberalismo, ¿no? Cerca del 70% de las publicaciones en las cuales se discute algo vinculado al neoliberalismo no nos dicen, nos dan una definición que suele ser un problema más bien fuera de la economía, sino en trabajos que están vinculados a otras ciencias sociales, y que suele tener una carga ideológica, digamos, valorativa mayormente negativa, ¿no? Ahora, por supuesto que eso no siempre fue así. eh, Cuando surge la categoría o cuando se propone utilizar el término neoliberal es en los años 30 en el coloquio Walter Lippmann. Ahora les voy a comentar un poquito más de eso.
Pero durante, digamos, desde los años 30 hasta los años 70 todavía, cuando uno se pone a ver las fuentes, se pone a ver los escritos, las discusiones, los debates, las publicaciones, encuentra que estos mismos autores que hoy vamos a estar trabajando, que yo les voy a estar contando, se asumen y se autodenominan como neoliberales, ¿no? En ese sentido, algo llamativo es que incluso Milton Friedman tiene un escrito de principios de los años 50 que se titula ¿Por qué soy neoliberal? ¿No? Está en el propio título de su artículo. Eso cambia en los años 70 y cambia esa perspectiva, digamos, esa mirada, empieza a tener como esa carga más negativa, sobre todo asociado justamente con la aparición del régimen pinochetista y cómo los Chicago Boys aparecen como parte del sostén ideológico del golpe militar en Chile y después de otros golpes militares. Entonces, a partir de los años 70, algunos historiadores como Nicholas Gain han señalado que es en esa transición, la segunda mitad en particular de los años 70, que el neoliberalismo pasó de ser una etiqueta que estos mismos autores estaban proponiendo y discutiendo respecto a sus contenidos, a ser casi que una categoría en desuso por parte de esas mismas escuelas, ¿no? Estrictamente esas cuatro vertientes que les mencionaba al principio. Dentro de lo que es la historia del pensamiento económico, la perspectiva dominante hoy, hay muchos autores y todos los días sale un nuevo libro sobre el neoliberalismo, sobre alguna de estas escuelas específicamente, pero en términos generales, Philip Mirowski es un historiador norteamericano y posiblemente sea el que revivió un poco las perspectivas históricas para estudiar el neoliberalismo. Él ha estudiado en particular la sociedad Montpellerin y él lo que hace es tratar de retomar, como ustedes saben, Foucault también escribió sobre el neoliberalismo en sus clases, en su seminario de 1978, que luego va a ser publicado con el nombre de Nacimiento de la Biopolítica. Foucault se dedicó a analizar los cambios que implicaba, en términos, digamos, de la gubernamentalidad y de la biopolítica, etcétera, la aparición del pensamiento neoliberal, en particular él había estudiado a los alemanes, ¿no? Pero Mirovsky recupera algo de la tradición Foucaultiana, de análisis del neoliberalismo, y entonces él dice que quiere superar la dicotomía que existía en la historiografía sobre los estudios del neoliberalismo, que es eh, tratar de superar, digamos, una visión un poco dicotómica, en la que la perspectiva, o bien un poco, quizá ustedes lo conozcan, la breve historia del neoliberalismo de Harvey, que venía más de los estudios marxistas y que ponía su énfasis en el estudio de la lucha de clases, en los cambios materiales que eso implicaba, o los estudios que provenían más de la tradición de la ciencia política, que analizaban los cambios en el Estado, los cambios políticos que implicaba la adopción del pensamiento neoliberal, ¿no? Entonces, hoy por hoy la perspectiva no es la única, por supuesto, pero es la que más se suele recorrer en cuanto uno se aproxima a estos temas, tiene que ver con lo que Mirovsky denomina entender al neoliberalismo como un colectivo de pensamiento, es decir, como una teoría y tratar de entenderla en sus propios términos. ¿Qué tiene de particularidad? ¿Cuáles son sus características teóricas, lógicas, epistemológicas? El pensamiento que llamamos neoliberal, en particular el austríaco, pero entender también que eso va asociado a una cierta perspectiva política, ¿no? Entonces, tratar de cruzar, digamos, esas dos dimensiones que en parte, bueno, también es un poco lo que voy a intentar presentarles hoy. Eso como una breve introducción a un tema que hoy en lo que es la historia intelectual está en pleno auge y, como les decía hace un momento, prácticamente cada semana sale un nuevo libro discutiendo alguno de estos temas, ¿no? Entonces es casi imposible mantenerse al tanto de todo lo que se va publicando. Vamos a ubicarnos entonces en la escuela austríaca. Mi charla la pensé como organizada en tres partes. La primera parte es una presentación de la escuela como tal, porque asumo, y no necesariamente provienen del área de economía, entonces hacer una pequeña genealogía de qué significa y qué es la escuela austríaca como tal.
Luego hablar de cómo se produce el desembarco de alguna de estas ideas de la escuela austríaca y del neoliberalismo en general, con algunas de las principales figuras. Esto pretendo pasarlo muy rápido en Argentina. Y la tercera parte, que sería enfocarnos ahí sí en el que va a ser el principal intelectual y vehículo de difusión del pensamiento austríaco en Argentina, que seguramente a ustedes les resuene por muchas razones. El nombre va a ser el personaje de Alberto Venegas Lynch, ¿no? Y con eso concluir un poquito. Entonces, para iniciar con la primera parte, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la escuela austríaca? Por lo general, si ustedes toman cualquier, incluso manual introductorio de teoría económica, cualquier manual de historia del pensamiento económico, van a encontrar que en la década de 1870 se produce lo que se llama una revolución marginalista, que es un cambio en la forma de entender la teoría económica. Previamente, bueno, teníamos diversas escuelas, digamos, pero el pensamiento dominante era lo que conocemos como las teorías clásicas de la economía, donde aparecen como figuras preponderantes Adam Smith y David Ricardo. Eso de alguna manera había dado pie a la interpretación revolucionaria, a la interpretación de Marx en El Capital, que de alguna manera expande, continúa el legado de David Ricardo y en particular la idea de la ley del valor trabajo. Y entonces en la década, a principios de la década de 1870, tres autores encabezan un cambio conceptual dentro de lo que van a ser los fundamentos teóricos de la economía, y eso es lo que se conoce como la revolución marginal o la revolución marginalista, y dentro de los cuales aparecen Stanley Jevons en Inglaterra, León Walras en Francia, y primer personaje, digamos, de nuestra historia, que es Karl Menger en Viena, que es el que ustedes pueden ver ahora en la imagen. Ahora, como siempre sucede, si nos ponemos a rascar y a tratar de profundizar un poquito más, siempre lo que vamos a encontrar es que es más complejo el proceso, ¿no? Entonces, los austríacos dicen, nosotros no tenemos nada que ver con las otras tradiciones, con la tradición tanto francesa, digamos, walrasiana o inglesa neoclásica. Por lo general se tiende a ver a esos tres autores juntos como los fundadores de este giro, que es un giro epistemológico, es un giro teórico respecto de cómo reconstruir los fundamentos conceptuales de la teoría económica, rompiendo, apartándose de esa perspectiva que había empezado a construir en 1776 Adam Smith con La riqueza de las naciones, ¿no? Y en ese sentido, lo más importante, esto también es un tema, digamos, como muy grande para entrar acá en detalle, pero simplemente es la idea, yo les había mencionado recién, la teoría del valor trabajo. Lo que empieza a primar a partir de la aparición de estos autores es considerar una teoría del valor subjetivo, es decir, que los bienes, las mercancías tienen un precio en función de las necesidades que pueden satisfacer de sus consumidores y a partir de ahí construir un nuevo edificio teórico que no siga, digamos, esa línea del pensamiento clásico. ¿Cuál es el aporte de Menger a esa reconstrucción, a esa revolución marginalista? Que de vuelta hay muchos autores que sostienen que no existe como tal una revolución marginalista porque son más las diferencias que los puntos de acuerdo. El papel que va a tener Menger en particular y que va a ser una de las características de la escuela austríaca específicamente, es enfocarse sobre los fundamentos filosóficos de este cambio. Es decir, cómo argumentar a favor del abandono de la teoría del valor trabajo en favor de una teoría del valor subjetiva. Menger escribe Principios de Economía Política en 1871 y Las investigaciones sobre el método de las ciencias sociales en 1883, que da pie a un gran intercambio, se lo conocen en nombre en alemán, el Methodenstreit, el debate sobre el método, con lo que son los representantes de otra gran tradición económica, sobre todo en Alemania, que es la escuela histórica, ¿no? La escuela histórica que había tenido su antecesor en la década de 1840 con List, que se oponían en particular, como la idea central que va a retomar Menger y contra la cual van a estar discutiendo, y en esto del debate del método, es decir, cuál es el método de las ciencias sociales, en particular cuál es el método científico, entre comillas, que debe asumir la economía, y es la idea, criticando a la escuela histórica, de que existe una validez universal para las teorías económicas, ¿no? A lo que se va a oponer List desde 1840 y a partir de ahí toda la escuela alemana, la escuela, perdón, histórica alemana,
que lo va a seguir durante las décadas siguientes, es discutir esta pretensión de que las leyes económicas que se descubren a partir de la aparición de la teoría clásica son aplicables en todo momento y en todo lugar. Y entonces lo que se propone hacer Menger en ese sentido es encontrar cuál es el fundamento natural, y si es natural no puede ser histórico, ¿no? Es decir, se plantea esta oposición, el fundamento natural para reconstruir sobre bases plenamente científicas el conocimiento, un conocimiento que sea objetivamente verdadero, que sea universalmente válido. Y eso es lo que Menger va a definir como la cualidad definitoria del fenómeno económico, es decir, la esencia del fenómeno económico, que es esta cita que les pongo acá en la pantalla, la exacta ciencia, porque esa es la discusión, ¿no? Finalmente, si la economía es una ciencia exacta o una ciencia social, Menger va a decir que la exacta ciencia de la economía política nos ayuda a entender de un modo exacto, insiste sobre esta idea, la manifestación del autointerés humano en los esfuerzos de satisfacer sus necesidades materiales. Y tiene la tarea de proveernos el entendimiento de un lado especial de la vida humana, de cierto modo la más importante, el económico, ¿no? Entonces, Menger va a ser quien argumente que a partir de este elemento que tiene que ver con la idea del egoísmo, la idea del autointerés, la idea de que siempre estamos buscando lo que el modo de acción que es más conveniente para nuestros fines, ese es un elemento que es ahistórico. Ese es un elemento que no cambia si estamos bajo un régimen social capitalista, feudal, esclavista o dentro de 5.000 años. Eso es siempre verdadero. Y si siempre es verdadero, es como el núcleo a partir del cual puedo derivar leyes que sean a priori verdaderas. Esa es la postura de Menger. Eso va a iniciar como este gran debate que les decía en la década de 1880, que es porque es importante para nuestra historia, porque del lado contrario, del lado de Schmoller, que es representante de la escuela histórica, es quien les pone el nombre a Menger y a quienes lo siguen como los economistas austríacos. En ese sentido, digamos, Schmoller, que es profesor en la Universidad de Berlín, es una manera peyorativa, es una manera despectiva de referirse, si bien por supuesto estamos todavía en los años del Imperio Austrohúngaro, es una forma despectiva de hablar de estos economistas de clase B como los que están, no son los popes, digamos, que están en la Universidad de Berlín, sino que están en la periferia en la Universidad de Viena. Y entonces en ese debate surge ya muy tempranamente esta idea de que hay un grupo de economistas que teóricamente sostienen una idea diferente que van a ser los economistas austríacos. A partir de Menger se va a desarrollar en varias generaciones que llegan, por supuesto, como decía Flor al principio en la presentación, llegan hasta prácticamente hasta nuestros días, entonces es una historia relativamente extensa. Simplemente les menciono algunos de los personajes principales en la construcción de la Escuela Austríaca de Economía, para llegar al que va a ser el principal impulsor político de esta tradición teórica. Para esto tengo una recomendación. Bueno, mucho me voy a referir a que si quieren ampliar sobre algunos puntos, ya les voy dando algunos tips, algunas ideas, si alguien quiere ahondar en alguno de estos problemas. Para la historia de la Escuela Austríaca de Economía, yo recomiendo muchísimo este libro de Wasserman, Marginal Revolutionaries. Es una historia, él es un historiador cultural, y lo que hizo fue trazar la historia desde Menger hasta Rothbard. Cómo se van dando tanto las biografías, las intervenciones políticas y las intervenciones, digamos, la dimensión intelectual que va tomando los principales representantes de la escuela austríaca alemana, que son muchos más de estos que les presento acá. Simplemente lo voy a pasar muy rápido porque si no me voy a quedar sin tiempo. Los dos discípulos principales de Menger en Austria van a ser Friedrich von Bieser y Eugen von Bauer. Von Bauer es conocido, sobre todo, por ejemplo, justo cuando yo estudié economía, como decía Flor, en ese error de juventud, que se me ocurrió estudiar economía.
Von Bauer, en todo caso, aparecía como una referencia de una crítica neoliberal o una crítica de la teoría austríaca, ya que ahora podemos hablar más específicamente de qué se trata esto, una crítica, se decía, la crítica más profunda de la teoría austríaca al capital de Marx, ¿no? Es decir, la referencia en todo caso tenía que ver con su discusión con el marxismo. Discípulo de von Bauer va a ser el que es realmente el líder, digamos, el que pone las bases teóricas del pensamiento austríaco para el resto del siglo XX, o sea, ya pasamos del siglo XIX al siglo XX, que es Ludwig von Mises. Von Mises que bueno, es un economista muy destacado en Austria hasta que viene bueno, antes de desatarse la Segunda Guerra Mundial. Él proviene de una familia judía, entonces ante el ascenso del nazismo, en 1934 se va de Viena, se instala en Ginebra y luego en 1940, ante el temor de que Alemania pueda también invadir Suiza, se instala en Nueva York, que es hasta donde va a vivir hasta el fin de sus días en 1973. Entonces tiene dos periodos en la vida este autor que es absolutamente fundamental para entender el discurso de la teoría austríaca. Una primera etapa en Viena, él es el economista de la Cámara de Comercio en Viena y organiza un seminario donde pasa absolutamente todos los economistas destacados de las primeras, digamos, de los años 20 y 30, que estaban dando vueltas por Europa y en particular por Alemania, tenían que ir y participar del seminario de Mises. Mises, bueno, escribe varios libros. El más importante es el que publica ya en la parte final de su exilio, estando en Estados Unidos, La acción humana. Y él retoma esta idea que les mencionaba antes de Menger, de que la base científica y filosófica sobre la cual se puede construir una teoría científica 100% verdadera, es entender los modos en que los seres humanos actuamos, tomamos nuestras decisiones, ¿no? Entonces, de ahí un poco vemos esa herencia. Ya Mises sería la tercera generación de la teoría austríaca. El más famoso digamos, de los representantes de la teoría austríaca como tal, va a ser, posiblemente a ustedes el nombre les suene, Friedrich Hayek, ¿no? Hayek, que va a recibir el Nobel de Economía en 1974. Él es contratado cuando, después de graduarse, habiendo estudiado con Mises en Viena, lo lleva Lionel Robbins a la London School of Economics, que se va a transformar de alguna manera en el bastión anti-keynesiano, porque si nos ubicamos en la época, para ubicarnos nuevamente, dar un poquito de contexto, tenemos en Cambridge a Keynes cambiando, todavía no está trabajando, digamos, en lo que van a ser las ideas de la teoría general keynesiana de 1936, y que, digamos, para estos autores es un desastre, para los autores austríacos, para los autores liberales, porque, digamos, sin meternos, sin abrir otro frente más y terminar de irnos demasiado por las ramas, si tenemos que decir una cuestión problemática, desde esta perspectiva austríaca, el problema de la teoría general era que finalmente estaba dando argumentos, estaba racionalizando y dando un sustento a que el Estado pudiera intervenir de una manera más profunda, ¿no? Entonces, ante la crisis de 1930 hay una oposición muy fuerte entre los autores austríacos que decían que las crisis hay que dejarlas pasar, que las crisis en realidad lo que hacen es mejorar la eficiencia del sistema y que entonces lo que hacen todos los países, Estados Unidos, Europa, pero también Argentina, si ustedes leyeron el famoso texto del famoso libro de Murmis y Portantiero, recordarán que la primera respuesta, ellos utilizan una frase de cómo se construía la política económica de la época en Argentina, que es la idea de que hay que reajustar hacia abajo, ¿no? Esa idea del reajustar hacia abajo es una idea que teóricamente tiene su base en la teoría austríaca, es decir, dejar que el ciclo, en este caso la crisis, la caída, la bajada del ciclo, haga su trabajo de eliminar a las empresas ineficientes. Ante eso surge la posición contraria, que es la posición keynesiana de decir, no, el que tiene que invertir el Estado porque el mercado solo no nos garantiza cuándo vamos a poder salir de esta crisis. Y, famosamente, va a decir Keynes, en el largo plazo estaremos todos muertos, ¿no? Es decir, si vamos a quedarnos esperando cruzados de brazos a que pase la crisis, bueno, vamos a tener muchos problemas sociales. Entonces, Keynes va a decir
ya desde la Conferencia Económica Mundial de Londres en 1932, que lo importante es que el Estado intervenga y que el Estado gaste. Por eso, nota al pie, ya que estamos hablando, digamos, de las reverberaciones de cómo esto también llega a nuestro país, en esa Conferencia Económica Mundial participa Prebisch, funcionario del gobierno argentino de la época, y cuando regresa a la Argentina en 1933, hace un plan de acción económica nacional. El primer intento de planificación económica llevado a cabo desde el Estado, desde el gobierno de la época, digamos, se aprueba en noviembre de 1933, que Prebisch, mucho tiempo después, va a decir, bueno, ese fue el primer plan keynesiano de la Argentina, ¿no? ¿Por qué? Porque Prebisch acababa de volver de Inglaterra y había visto las discusiones con Keynes y Keynes diciendo, el Estado tiene que intervenir porque la crisis no va a pasar sola. No va a pasar sola, por lo menos en el corto plazo. Entonces, para oponerse a esa visión que surgía de la Universidad de Cambridge y de la figura de Keynes, se configura un núcleo de autores austríacos que van a estar encabezados, entre otros, por Hayek desde la London School of Economics. Eh, Hay muchos argumentos teóricos que podemos vincular a la escuela austríaca. Yo creo que lo fundamental para entender qué es la teoría austríaca como tal de economía, lo tenemos que entender en función de este largo debate que es muy claro, por lo menos desde von Bauer, este discípulo de Menger en adelante, y que es la discusión con el marxismo, ¿no? La discusión por desacreditar las bases teóricas del marxismo. Y en ese sentido es clave detenerse en lo que se conoce en la historia del pensamiento económico como los debates del cálculo socialista. Eso inicia en 1919, justamente es Mises quien, en 1919, estamos, digamos, viendo la construcción de la Unión Soviética, no solo eso, digamos, la discusión por la planificación y por la búsqueda, digamos, de reconstruir políticamente una Europa socialista en base a los consejos obreros, a los consejos de fábrica, ¿no? Que vamos a ver en Alemania, en Hungría, en Viena, no en Austria, pero sí en Viena, que es el periodo de lo que se conoce como la Viena Roja, después de la Primera Guerra Mundial y hasta los años 30, en el norte de Italia, el proceso que nos va a describir Gramsci, etcétera. Bueno, lo que está en discusión es, ¿podemos planificar la economía sin pasar por el mecanismo de mercado? Es decir, el Estado, a través de la planificación, ¿puede garantizar resultados tan eficientes como el sistema de precios? Mises es el primero, en 1919, que dice que la forma más eficiente de organizar la vida económica necesariamente requiere de los precios que se forman libremente en el mercado. Y que por lo tanto, si no hay mercados libres, si hay planificación, no hay manera de saber, dice Mises, si el resultado que estamos obteniendo a través de la planificación es bueno o malo, ¿no? Esa es una primera parte del debate de Mises con lo que se conoce como la escuela del austromarxismo y en particular con quien va a entablar un debate con Otto Neurath. Hay muchos otros autores, digamos, simplemente les voy dando algunos nombres por si les suena o les sirve para alguno de sus trabajos e investigaciones, etcétera. Y esto va a ser retomado en los años 30, sobre todo en los años 30, ya no por Mises, sino por Hayek, en Londres, cuando discute contra un economista polaco, que va a ser Oscar Lange, que Oscar Lange es el que matemáticamente hace un modelo para demostrar que la planificación puede ser tan eficiente como el resultado del mercado, ¿no? Entonces, hay algo en la constitución teórica de la escuela austríaca que surge en estos debates con el socialismo, en esto que se denomina, perdón, los debates del cálculo socialista. Hayek, posteriormente, en los años 40, 50, etcétera, va a derivar lo que se denomina la mirada epistemológica de los mercados, pero que tiene su fundamento en esos debates con el socialismo, y es la idea de que el mercado es un mecanismo para distribuir información, ¿no? Cuando nos enfrentamos en el mercado no tenemos posibilidad de saber cómo fueron las condiciones de producción, cómo está la oferta, cómo está la demanda, cómo va a estar la tasa de interés mañana, cómo va a estar el tipo de cambio. Las únicas, digamos, herramientas que tenemos como agentes económicos de tomar decisiones es ver los precios del mercado. Entonces, eso es lo que va a defender Hayek con esta idea del argumento epistemológico de que el mercado es el mecanismo democratizador. Es el mercado a través de sus señales, es decir, de los precios,
la que nos da la información necesaria para poder tomar las mejores decisiones una vez que nosotros tenemos que decidir cuánto consumir, cuánto ahorrar, cuánto invertir, etcétera, ¿no? Esa es la base teórica del pensamiento austríaco, lo que va a tomar después otro de los referentes ya cuando esta escuela se traslade, porque en realidad es la escuela austríaca, pero que florece a nivel mundial, sobre todo desde los Estados Unidos, ¿no? Con Rothbard, justamente uno de los referentes, de hecho, el referente por el cual Milley dijo, yo abandoné mi perspectiva más neoclásica, más tradicional, en función de la teoría austríaca cuando leí los libros de Rothbard, ¿no? Ahora, más adelante vamos a volver sobre ese tema. Eh, Hayek va a tener un papel político ideológico central como articulador de esta nueva tradición que se está construyendo. A mí me gusta mucho una idea de un autor noruego que se llama Ola Inset, que está citado por aquí, Ola Inset, que él dice que la teoría austríaca se construye en base a lo que él denomina el argumento dual. O sea, porque hay una discusión en los años 20, en los años 30 y en los años 40 respecto de, digamos, evidentemente en esos años el liberalismo como tal, el liberalismo del siglo XIX ha caído en desuso, está mal visto, ha perdido glamour de alguna manera, y entonces parte de estos autores, no solamente austríacos, sino que se están reuniendo con muchos otros intelectuales europeos y norteamericanos, y están planteando de cómo revitalizar las bases de ese liberalismo perdido, ¿no? Y en qué sentido hay que modificarlo porque dejó de ser útil para actuar, para intervenir ideológicamente, políticamente, en el mundo de la primera mitad del siglo XX. Y entonces Ola Inset es el que presenta esta idea. Ola Inset se llama su libro Reinventing Liberalism. Y entonces él lo que dice es que esta segunda oleada, o lo que vamos a denominar neoliberalismo, es tratar de hacer una teoría que, si bien recupera algunos de los fundamentos del liberalismo clásico, lo está criticando al mismo tiempo, es decir, viene criticando la tradición del siglo XIX, pero además se construye para oponerse al socialismo, ¿no? Un poco esta idea es la que quiero dejar en todo caso como concepto básico de que la teoría austríaca todo el tiempo se va a estar construyendo contra ese enemigo que planteó la teoría marxista a partir de la publicación en 1867 del Capital, ¿no? Entonces, desde los años 20 hay toda una red internacional que empieza a funcionar, organizada, impulsada por Hayek, y que va a terminar en 1947 con la creación de la Sociedad Montpellerin, ¿no? Como el núcleo a donde se van a estar reuniendo estos intelectuales. Eso, por lo general, las historias tradicionales del neoliberalismo, de la teoría austríaca, ubicaban como momento fundacional a la Sociedad Montpellerin, el año 47. Poco a poco los historiadores siempre han ido excavando un poquito más atrás y encontramos, bueno, de la Sociedad Montpellerin pasamos al coloquio Walter Lippmann en los años 30, del coloquio Walter Lippmann hoy, o sea, trabajos que han sido publicados en el último año, ubican el inicio de esta red internacional neoliberal en el Comité Internacional para la Cooperación Intelectual, que va a ser una oficina que se establece en 1922 por parte de la Liga de las Naciones y que va a estar encabezada, dirigida por algunos de los economistas austríacos, en particular por un discípulo de Mises que es Gottfried Haberler, ¿no? Es decir, nos podemos ir cada vez más atrás. Ahora, la idea de Hayek, por qué se establece como figura clave, es que él tiene esta idea de que la lucha que hay que dar no es la lucha teórica, sino que es la lucha ideológica, ¿no? Entonces, eh, esta idea que está presente en su libro más famoso, que es El Camino de Servidumbre, un libro que se publica, que mejor dicho, escribe en 1944 y originalmente no encuentra editorial que se lo quiera publicar porque dicen que es un libro como muy ligero, muy liviano, que sus argumentos no carecen de peso intelectual, hasta que consigue un financiamiento vía la Universidad de Chicago para que se publique en Estados Unidos con apoyo de algunas de las grandes empresas norteamericanas. Si no recuerdo mal, Goodyear, la fabricante de neumáticos, es uno de los que aporta dinero para que se pueda publicar el libro de Hayek, que se transforma en su bestseller, ¿no? En su libro más difundido y más conocido. Una sola cosa quiero decir de El camino de servidumbre, que es una idea que es fundamental para entender cómo
estas ideas austríacas llegan a toda América Latina y en particular a Argentina, y es la noción de que no hay una tercera vía posible, de que no existe, no es válida pensar una tercera vía entre capitalismo, capitalismo libre, capitalismo sin ningún tipo de intervención, y el régimen, como lo denominan los austríacos, el régimen socializante, ¿no? Plantear una tercera opción en realidad es hacerle el juego a los comunistas, van a decir Hayek en su Camino de Servidumbre. Es un argumento político finalmente, y la idea que él presenta, y que la voy a retomar más adelante, es la idea de la pendiente totalitaria. Lo que Hayek dice es, en cuanto nos apartamos un centímetro de los principios del libre mercado, en cuanto el Estado decide empezar a intervenir, empieza a mandarse macanas, empieza a funcionar más, y para solucionar las ineficiencias que está generando, necesita intervenir cada vez más. ¿Hasta qué? Hasta que lleguemos a un régimen totalmente socializado, como es el régimen estalinista o el nazismo, ¿no? Esto está escrito en 1944. Entonces, Hayek iguala, hermana, de alguna manera, hace equivalentes al nazismo con el comunismo, como con el fascismo, pero además a todos los regímenes socialdemócratas, digamos, que van en auge en ese momento y que de alguna manera se empezaron a constituir como respuesta a los problemas económicos y sociales que presentó la crisis de 1930. Es decir, no hay, y este es un punto muy urticante en Hayek, no hay diferencias sustantivas, no hay diferencias de fondo entre Roosevelt, entre De Gaulle, entre Churchill y Hitler. ¿Por qué? Porque han decidido que los estados en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en todos lados, en Argentina, empiecen a intervenir. Y entonces, esa pendiente totalitaria, cuando lo llevamos al extremo, cuando vemos hacia dónde conduce, nos conduce hacia un régimen socializante, que es lo que va a decir Hayek. Ese argumento sirve para oponerse a todos los gobiernos en todo momento y en todo lugar. Y su fundamento, por eso yo les decía y me quería detener unos minutos en eso, su fundamento son los debates del cálculo socialista. Es decir, que no existe una alternativa intermedia entre la planificación, en el sentido que se la interprete, incluso dentro de un régimen capitalista, y el libre mercado. Cuando alteramos las reglas del libre mercado, entramos en esa pendiente totalitaria, ¿no? Es decir, la diferencia entre Roosevelt y Hitler es una diferencia de grado. Cualitativamente están expresando lo mismo. Eso es lo que va a decir Hayek en el 44. Y a partir de ahí empieza a establecer lo que Roger Backhaus, no sé si ustedes pueden ir leyendo, ya no me voy a detener en eso para poder avanzar más rápido y pasar a la parte de la recepción en Argentina. eh, Hayek va a plantear lo que se ha denominado su programa político. Y es la idea de que la lucha tiene que darse no en el plano académico, en el plano intelectual, en el plano teórico, sino en el plano de la difusión. Él tiene una conferencia hoy muy famosa, se las recomiendo para quienes quieran también entender cómo funcionan los mecanismos de difusión, de divulgación del pensamiento austríaco. Es una conferencia que da en el año 49 que se llama Los intelectuales y el socialismo. Y Hayek dice, tenemos que copiar las estrategias de difusión del pensamiento socialista. En particular, él está criticando y pensando en el socialismo fabiano inglés, ¿no? Entonces, él lo que dice, nuestro problema es que las masas populares tienen un chip, tienen un sentido común eh, que es socializante. Y eso no es culpa de Marx, eso es culpa de los novelistas, dice Hayek. Eso es culpa de los programas de radio. Eso es culpa de que se configuró un sentido común que va en contra de los principios del liberalismo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es crear un nuevo sentido común que sea favorable a los principios de la libertad, ¿no? Eso es lo que se conoce como el programa de Hayek y su principal vehículo de difusión. Como se va a establecer esta batalla, Hayek ahí dice, tenemos que crear un ejército de luchadores por la libertad. Parte importante, un batallón importante de ese ejército de luchadores por la libertad va a estar encabezado por este señor que ustedes ven en la imagen, que es Leonard Reed. Leonard Reed en 1946, es decir, incluso antes que la creación de la Sociedad Mont-Pelerin, crea la Fundación para la Educación Económica, la Foundation for Economic Education, que se va a establecer como un vehículo de difusión del pensamiento, en particular de Mises, que ya estaba en Nueva York, hacia
las amplias capas de la sociedad. Acaba de salir publicada una biografía de Leonard Read por parte de una historiadora norteamericana que se llama Ivanka Anand. Ivanka dice en el prólogo, yo me interesé por esta figura porque me acuerdo, eh, es el resultado de su tesis de maestría esta biografía, o sea, es una persona relativamente joven y ella habla de que hace 10, 15 años, cuando estaba en la escuela, en las escuelas en Estados Unidos, la Foundation for Economic Education repartía panfletos, repartía revistas, repartía publicaciones que daban a conocer el pensamiento de Milton Friedman, de Hayek, de Mises, de Ayn Rand, de Rothbard, etcétera. Dice, a mí siempre eso fue algo que me llamó la atención, ¿no? Es decir, desde 1946 hasta la fecha, porque todavía sigue funcionando y es el think tank, es la usina de pensamiento más antigua defensora del libre mercado que tenemos todavía en funcionamiento, fue fundada por este señor para establecer esta estrategia no de avanzar con la teoría, sino de dar a divulgar, dar a conocer sus principios. Lo que va a suceder en Argentina, como en otros lados, como en Guatemala, como en Brasil, como en Venezuela, como en México, es tratar de copiar esas estrategias que diseñó, esas estrategias de difusión que diseñó Leonard Read en los respectivos espacios nacionales. ¿Sí? Me voy a saltar la segunda parte que les había dicho, voy a asumir que por ahí es un poco más conocido, hay más material del cual ustedes pueden leer y en todo caso, si no, y a través de Flor me pueden escribir y seguimos en contacto con estos temas, que es ¿quiénes son el grupo de los que empiezan a difundir este tipo de ideas en Argentina? Lo voy a pasar rápido, tenía algunas diapositivas, pero simplemente les voy a mencionar, aprovechando que tenemos acá las caras, que son Federico Pinedo, Rodolfo Katz, Alberto Venegas Lynch, original, es el abuelo de Berti, digamos, y Álvaro de Sogaray. Estas son las figuras que a partir de los años 30, 40 empiezan a dar a conocer en Argentina las ideas en particular toman algunas de las perspectivas del pensamiento austríaco. El primero, por lo menos hasta donde yo tengo identificado, el primero que abiertamente los recupera es Federico Pinedo. Federico Pinedo en 1930, cuando están preparando el golpe contra Irigoyen, eso está escrito, está publicado en sus memorias del propio Pinedo. Dice que le habla a Uriburu y para convencerlo de que tienen que derrocar al gobierno radical, le cita una frase de Mises, diciendo, está este filósofo que nos explica que lo que está haciendo este señor, le hace Irigoyen, atenta contra los principios fundamentales de la vida en sociedad y en particular contra la libertad. Entonces, Pinedo dice que logró convencer a Uriburu gracias a una frase gracias a las teorías de Mises. Pinedo, que cuando termina la Primera Guerra Mundial, había ido, Pinedo, ustedes recordarán, es una de las figuras importantes del Partido Socialista en aquella época, y se había ido a formar a la escuela del Partido Socialdemócrata Alemán. Se decía que en Argentina las únicas dos personas que habían leído El Capital eran Juan B. Justo y Federico Pinedo, es decir, es un representante del ala económica, digamos, del Partido Socialista. Posiblemente, yo todavía no lo he logrado encontrar, no lo puedo demostrar, pero posiblemente cuando Pinedo, 1919-1920, está en Alemania, haya visto los debates de Mises, ¿no? Es posible que, además de ir a estudiar marxismo, haya estado en contacto con estas ideas, con este primer debate del cálculo socialista. Lo cierto es que en 1930 ya públicamente él está manifestando, digamos, la importancia que tiene el pensamiento de Mises para la acción política. Quizá más importante que esa referencia, se los voy a pasar acá, solo les dejo esta diapositiva sobre Pinedo, es que Pinedo va a ser el que interprete al peronismo usando las categorías de la pendiente totalitaria de Hayek. Por eso les decía que es central entender esto que aparece en el camino de servidumbre, ¿no? Esta idea de que en cuanto nos apartamos de los principios de la libertad, nos caemos por esta pendiente que solo nos va a llevar, solo nos puede llevar hacia un régimen full socialista, ¿no? Entonces no hay diferencias entre Stalin y Perón. Y el primero que haga esa interpretación del peronismo van a ser Federico Pinedo y otro de sus colegas, que es, bueno, no está la foto, es el que estaba acá, el segundo, el señor que está fumando un habano, que es Rodolfo Katz, un economista emigrado alemán a la Argentina.
Em, por ejemplo, en el libro, que es una recopilación de notas previas que había estado publicando Pinedo en Porfiando hacia el buen camino de 1955, está esta idea, ¿no? De que la búsqueda de mejorar la distribución del ingreso, los derechos laborales, los derechos sociales, la ampliación de las empresas públicas, etcétera, era lo que explicaba el surgimiento de la tiranía peronista. Entonces, claramente lo que está haciendo Pinedo es tomar la matriz, tomar el argumento de Hayek y aplicarlo para la experiencia argentina, para criticar y poder defender finalmente de que el gobierno tremendamente democrático, digamos que había sacado, no recuerdo el dato exacto, ¿no? Pero el 62% de los votos en su segunda presidencia, en realidad era una dictadura, en realidad era una tiranía. ¿Por qué? Porque estaba en contra de los principios de la libertad económica. Ese argumento que utilizan los golpistas de 1955, en realidad es un argumento que tiene su raíz filosófica, su raíz política en las ideas de Hayek. Entonces, voy a saltarme rápidamente esta cuestión eh, del panorama general, digamos, de quiénes eran los autores, para enfocarme específicamente en este personaje que tiene, por supuesto, mucha vinculación con la historia mendocina, que va a ser Alberto Venegas Lynch. Alberto Venegas Lynch, supongo que no tengo que explicarles mucho más, además porque tienen de profesora a Florencia, es el nieto de Tiburcio Venegas, ¿no? Aquí una foto de la bodega, una foto de Don Tiburcio, y en la parte de abajo a la derecha lo que vemos es una foto del casamiento de Alberto Venegas Lynch, que en ese momento era el gerente general de Venegas Hermanos en los años 30. Él ya, esa parte de la familia, digamos, se había trasladado a Buenos Aires. Alberto Venegas Lynch estudia en la Facultad de Ciencias Económicas en los años 30 y tiene un grupo de estudios en la Universidad de Buenos Aires. En la Universidad de Buenos Aires lee este libro, si ustedes se acuerdan, yo les dije, el inicio de la red intelectual internacional austríaca se da dentro de la Liga de las Naciones en los años 20 gracias a la prédica, a las actividades de un discípulo de Mises, que es Haberler. Y Haberler vuelve a aparecer en nuestra historia porque el resultado de sus investigaciones es un libro que se publica en inglés a mediados de los años 30, creo que en el año 36, que es el que ustedes pueden ver en la pantalla, Prosperidad y Depresión, que se traduce y se publica en español en 1942. Entonces, con este grupo de estudios que tenía Alberto Venegas Lynch, lee el libro de Haberler en el año 42 y dice, y ahí me transformé en un economista 100% austríaco, ¿no? Ahí decidí que esta era la línea política, esta era la línea teórica, esta era la línea intelectual que yo estaba buscando. En ese libro, es un libro teórico de economía respecto a bueno, muchos temas, pero en particular son las teorías del ciclo, es decir, qué es lo que explica la prosperidad y qué es lo que explica la depresión. Los estudios sobre el ciclo económico es el tema que concita la mayor atención entre los economistas mundiales, en las décadas del 20 y del 30. Entonces, en este libro, los dos autores principales que aparecen citados, el gran debate, lo tengo por acá. Bueno, es un libro gordo, es un libro como de 500 páginas, digamos, muy amplio, cubre muchos temas, cubre muchos autores, pero los dos centrales son Hayek y Keynes, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Venegas Lynch, al leer ese libro, dice, yo me hice, en principio, hayekiano, ¿no? Me hice un seguidor de la teoría austríaca por el resto de su vida, y él dice que de esa manera empezaron a llamarlo, a él y a su grupo, ahora vamos a hablar de otro personaje clave de su grupo, que es Raúl Lamuraglia, los empezaron a denominar como los austríacos, porque todo el tiempo estaban tratando de leer y de acceder y de dar a conocer las ideas del pensamiento de Hayek y de Mises en la Argentina. Para esto, lo que va a hacer Venegas Lynch, a partir de un viaje que hace a los Estados Unidos en 1950, cuando conoce personalmente a Mises y a Hayek, y a través de ellos conoce también a Leonard Reed, que era este periodista que les comentaba hace un rato, el que hizo esta fundación, que todavía está en funcionamiento, tiene la idea de hacer algo equivalente en la Argentina, hacer una Foundation for Economic Education en la Argentina. Para esto va a contar con el apoyo fundamental de un empresario fuertemente antiperonista, que es Raúl Lamuraglia,
no sé si quizás les suene, digamos, pero en la campaña del año 45 para las elecciones en las que va a ganar Perón hay un gran escándalo, digamos, un escaloncito abajo, digamos, del lema de Bradeno Perón, surge en el año 45 un escándalo que se lo conoce como el escándalo del cheque. El escándalo del cheque es que en valores de la época se descubre que la Unión Industrial Argentina estaba dando un financiamiento de por lo menos, yo hice el cálculo, sería equivalente hoy a 10 millones de dólares para la Unión Democrática, ¿no? Es decir, para el partido opositor al peronismo. Quien orquestó toda esa campaña, el presidente de la Unión Industrial Argentina, era un empresario, como les digo, tremendamente antiperonista, que va a ser Raúl Amuraglia. Raúl Amuraglia, que era un empresario textil y que está por detrás del bombardeo, un empresario textil de inclinación católica, es quien, uno de los comandos civiles, va a decir Perón, después uno de los comandos civiles que estuvo por detrás del bombardeo en Plaza de Mayo en junio del año 55, y de hecho yo encontré un dato que nos empieza a mostrar esa dinámica política de estos autores, y es que cuando se está discutiendo qué es lo que va a suceder después de esta matanza que se produce, ¿no? En la que todavía no tenemos los números certeros, pero se calcula que murieron más de 300 personas que se estaban manifestando a favor del gobierno el 16 de junio de 1955 en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, y en la cual los aviones de Marina bombardean esa manifestación. Existía el plan de que quien tomara el gobierno iba a ser un triunvirato de actores civiles. Uno de quienes se propone para tomar, que forme parte de ese triunvirato, en caso de que el golpe militar fuera exitoso en junio del 55, recuerden, el golpe es de septiembre, ¿no? O sea, es la etapa anterior, los prolegómenos de lo que va a ser el golpe que efectivamente se lleva a cabo, es a propuesta de Raúl Lamuraglia, Alberto Venegas Lynch. Alberto Venegas Lynch dice, no me postulen a mí no me interesa tener el poder político, sino que postula a Adolfo Vichy. Adolfo Vichy, personaje seguramente de vuelta que a ustedes les resultará más familiar, personaje importante de la vida política mendocina, en particular del Partido Conservador, si no recuerdo mal, llega a ser gobernador unos años antes, ¿no? de Mendoza. Pero tenemos, en definitiva, lo que estoy mostrando es, existe esta vinculación civil con los actores que van a estar por detrás del golpe militar a Perón en 1955. Aquí hay una cita de Venegas Lynch cuando fallece Hayek y que cuenta cómo él lo conoció en 1950 y cómo surgió finalmente esta idea de crear una, no se las voy a leer, en todo caso les puedo compartir el material y bueno, dentro de poco va a salir publicado algo respecto de esto. Aparece la idea de crear un instituto similar en Argentina. Entonces, cuando viene el golpe militar en el 55, un poco como premio, digamos, a su colaboración con el nuevo gobierno militar, a Venegas Lynch lo nombran agregado económico de la Embajada Argentina en Washington. Y él se dedica, básicamente, está de entre el 55 y el 57, está trabajando en la Embajada Argentina, y se dedica básicamente a planificar cómo construir esta fundación en Argentina. Todo el tiempo se está reuniendo con Leonard Reed, esto lo podemos saber porque el diario personal de Leonard Reed, ¿no? De este personaje del que está divulgando las ideas libertarias en Estados Unidos, el diario personal ha sido publicado, y entonces ahí yo busqué y encontré que todo el tiempo se estaba reuniendo en el año 56, en el año 57, todo el tiempo se estaba reuniendo con Venegas Lynch y le cuenta de sus planes, ¿no? De que desde Buenos Aires quiere traducir lo que las mismas cosas que ellos están publicando, adoptar la misma estrategia de hacer conferencias como ellos están haciendo, dar becas para que estudiantes puedan ir a estudiar a las universidades a donde están los profesores libertarios, y hacer prácticamente lo mismo, pero desde Argentina y para América Latina. De hecho, nota al pie, el mote, la palabra de libertario, la inventó Leonard Reed. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, liberal es ser de izquierda. O sea, en el inglés americano, alguien liberal es alguien progresista. Y entonces, cuando él empieza a difundir las ideas de Mises, Leonard Reed dice, yo no puedo usar el término liberal, porque liberal acá significa, es una cosa distinta que en Europa. O sea, estos autores son liberales, pero en Estados Unidos ser liberal es ser progresista. Entonces necesito un nuevo término. Y ese término
que se difunde a partir de la Fundación para la Educación Económica es el término del libertarianismo, ¿no? De ahí viene, de Leonard Reed. Entonces, cuando regresa a Buenos Aires, finales de 1957, Venegas Lynch, gracias a los aportes económicos de Raúl Amuraglia, que va a ser su primer presidente, Venegas Lynch, su director, establecen el Centro de Estudios para la Libertad, ¿no? Eh, como una institución hermana, menor, que quiere replicar un poco las ideas de lo que está sucediendo en Estados Unidos gracias a esta otra fundación. Hay un libro de un politólogo norteamericano, Norman Bailey, publicado en 1964, que se llama Las organizaciones neoliberales en América Latina, como les decía al principio de todo, ¿no? Todavía no tenían demasiados pruritos, demasiada vergüenza de autodenominarse neoliberales. Este texto es muy bueno porque nos permite, a principios de los años 60, tener el mapa de esta red neoliberal, en particular austríaca, ¿no? Que se está formando para difundir el pensamiento de Mises y Hayek. Y este autor americano, Bailey, señala que el Centro de Estudios para la Libertad es la institución más destacada en América Latina, que ya hay decenas de instituciones similares, en lo que él denomina las actividades de acción cívica, es decir, de darse a conocer, y de propaganda, ¿no? Que son actividades ideológicas defensivas, así es como lo define este politólogo de la Universidad de Washington, y establecen lo que otro autor, un autor del nacionalismo, que es Roberto Bledel, en el año, a principios de los años 60, escribe un libro criticando al plan Prebisch, pero en ese libro hay una parte que yo encontré que describe lo que él denomina la Operación Montpellerin. La Operación Montpellerin es cómo se está dando a conocer en Argentina las ideas de ese grupo que tienen sus referentes intelectuales principales en el grupo de la Asociación Montpellerin. De hecho, Alberto Venegas Lynch forma parte casi que, no desde sus inicios, pero desde los años 50 de la Fundación Montpellerin. Si ustedes se ponen a estudiar un poco de la historia de la fundación, van a encontrar que Argentina es de los países que más representantes tiene en la Fundación Montpellerin y en parte importante está impulsado por Alberto Venegas Lynch. Como parte de esas estrategias de difusión, que tiene que ver, como les decía, con la publicación de trabajos, con el otorgamiento de becas y en particular con la organización de conferencias. Venegas Lynch consigue, hoy ya es bastante famoso porque suele circular mucho en las redes sociales, que Mises vino a la Argentina en el año 58, traído justamente por Venegas Lynch, en esa imagen que ustedes ven abajo a la derecha, que se están viendo, ¿no?, con ojitos de amor. Yo diría que este, cuando tengan que elegir pareja, quédense con quien los mire como Venegas Lynch miraba a Mises. Eh, Organiza esta serie de charlas que son parte de esa operación Montpellerin, y aquí vemos la dedicatoria de uno de los libros que traduce Venegas Lynch de Mises, que es a ese eminente campeón de la libertad que es Alberto Venegas Lynch. Y de hecho, en la edición original en inglés del libro El socialismo de Mises, en el prólogo dice que un gran ejemplo de esta pendiente totalitaria es Perón en Argentina. Eso está escrito a finales de 1950. Es decir, se acaban de conocer Venegas Lynch y Mises ya toma esa idea de decir, bueno, lo mismo que Hayek había dicho para Roosevelt o para Churchill, lo podemos aplicar en el caso de Argentina para Perón, ¿no? Es decir, está ese digamos, dudoso honor de que Perón aparece citado en un libro de Mises. La embajada americana hace informes sobre la actividad de Venegas Lynch y dicen que el problema que tiene, les leo solo la última parte del reporte, es que sus poderes persuasivos son escasos para combatir a las tendencias izquierdistas en la universidad y en los círculos de gobierno, porque generalmente, como es tan radical su pensamiento, ¿no? Es decir, que o libertad o nada, generalmente está limitado a aquellos que ya están persuadidos respecto de las virtudes de la teoría económica ortodoxa. Aquí tienen un cuadro de resumen de las actividades de publicación que va a tener el Centro de Venegas Lynch, que es la revista Ideas sobre la Libertad, que esto también nos da un indicio respecto a la búsqueda de la originalidad de este pensamiento. La revista de la Foundation, de Leonard Reed, la revista se llamaba
Ideas on Liberty. Esta gente no se preocupaba demasiado en tratar de buscar algo propio, algo original, algo nuevo. Dijeron, vamos a hacer una revista que sea parecida a la revista de los Estados Unidos. ¿Qué nombre le ponemos? El mismo nombre en español, ¿no? Ideas sobre la libertad. Además de eso, publicaban libros, además de la revista, tienen una línea, digamos, de publicación de libros, en los que vemos que cerca de un 60% de las publicaciones tienen que ver con los autores de la teoría austríaca, ya sea tanto Mises, Hayek, etcétera, es decir, de los autores europeos, como sus seguidores norteamericanos. Y en particular, ahí aparece Monopolio y Competencia. Monopolio y Competencia es un libro de Rothbard que Venegas Lynch tradujo en el año 64 y que es el libro que volvió libertario a Javier Milei, de acuerdo a lo que él mismo ha expresado, ¿no? Esa es la importancia que tiene. Para ir terminando, algo que me olvidé de mencionar y que Flor dijo tiene una relación con Mendoza. En el diario de Leonard Read, porque Leonard Read viene, no recuerdo si 2 o 3 veces a la Argentina, pero relata sus viajes, eh, la parte que más disfrutaban, lo mismo está en las memorias de Mises, que en realidad están escritas por su esposa, por Magritte Mises, cuentan de que lo que más les gustaba de venir a la Argentina a participar de sus charlas era cuando Venegas Lynch los llevaba a la bodega a disfrutar de un asado y de pasar unos días en la bodega Trapiche, ¿no? Entonces, simplemente como una nota de color y aprovechando que estamos en la Universidad Nacional de Cuyo. Tiene que ver, es decir, porque en realidad hay otro autor. Venegas Lynch actuaba desde Buenos Aires. Me falta todavía poder investigar un poquito más. Si alguien tiene alguna idea o pista, también se los agradezco. Venegas Lynch tiene relación, quien era el divulgador de las ideas austríacas en la Universidad Nacional de Cuyo. Esto me olvidé de ponerlo aquí en PowerPoint, pero ya que abrí esa línea, se los menciono. Es Navarro algo. Ahora les busco. Patricia ahí lo tiene. Navarro Hinojosa, No me suena, es un apellido Navarro. Bueno, ahora los busco y se los digo bien. Puede ser, ¿eh? No digo que no, ahora se me fue de la cabeza, pero había un profesor que entiendo estaba en la Facultad de Ciencias Económicas y que de hecho participaba de estas tertulias. Yo no encontré que, por ejemplo, el profesor mendocino publicara en la revista de Venegas Lynch o que tuviera algún tipo de vinculación más allá de eso, pero sí aparece en las reuniones que se organizan en Mendoza cuando vienen estos economistas del extranjero, los lleva a tomar buen vino y tomar buen sol y comer un rico asado. Aparece Navarro Flores, puede ser, ¿no? Navarro. Ahora si no, tengo mis notas acá y ahora los busco y se los digo. Esta operación Montpellerín, que había acusado Roberto Bledel en 1960, tiene un primer cierre, con esto voy a terminar, tenía algunas diapositivas más de reflexión, pero quiero dejar espacio para el intercambio, tiene un cierre hacia 1980. De hecho, a partir de los años 70, el hijo de Alberto Venegas Lynch padre, que es Alberto Venegas Lynch hijo, pues tampoco son originales para poner nombre, eh, toma a su cargo continuar con la revista de su padre, se funda el ESEADE a finales en el año 78 y escribe un artículo en 1980 en el cual él dice que finalmente están rindiendo frutos esas actividades de 3 décadas que lleva impulsando su padre, ¿no? En el cual hay, dice Alberto Venegas Lynch, hijo, que es el inspirador intelectual de Milei. Vieron que Milei todo el tiempo dice el máximo prócer del liberalismo en Argentina, Venegas Lynch. Bueno, es el hijo de este que yo les estuve contando. Este hijo que empieza a hacer sus primeras armas junto a su padre, en 1980 escribe e identifica que hay una formidable revolución intelectual en el campo académico que anunciaba el fin del keynesianismo, el socialismo y el estatismo. Hay un trabajo que se llama La Guerra de Ideas, en el cual en 1990 se publica un libro que hace un diagnóstico de cómo está ubicado el discurso libertario, el discurso austríaco, en América Latina. Está escrito, son dos autores, bueno, un autor y una autora, John Goodman
y no me acuerdo el nombre de la autora, Marotz, que es esta cita que ustedes ven acá en 1990, y lo que ellos identifican además es esto que Venegas Lynch, hijo, había señalado, que hacia 1980 se veía que finalmente estaba cambiando el contexto ideológico en el cual se estaba discutiendo economía en Argentina. En 1990 lo que hacen estos autores, que es una especie de mapa institucional, ¿no? Es decir, cuáles son las organizaciones y por detrás de las organizaciones las personas que hoy defienden las ideas de la teoría austríaca. En la Argentina, todas de alguna manera pasaron por el Centro de Estudios de la Libertad. Eso es lo que dice este libro, el de Waging the Wars of Ideas, es decir, luchando la guerra de ideas. ¿Y esto a qué nos resuena? A la batalla de Hayek, al programa de Hayek, ¿no? Es decir, 50 años después todavía siguen hablando y pensando en ese mismo paradigma, si ustedes quieren, político ideológico, y lo que se identifica, incluso un nuevo estudio desde los Estados Unidos, es que esto que se fue fermentando poco a poco, finalmente tuvo su origen, si bien para 1990 ya tenemos una miríada excepcional, descomunal, de instituciones que están dando a conocer ideas favorables al liberalismo. No es lo mismo 1990 que 1950, pero de alguna manera lo que identifican en este trabajo es que tuvieron su germen en las intervenciones de Alberto Venegas Lynch, que aparentemente estaba predicando en el desierto en los años 50, 60 y 70, pero que luego tuvo un resultado positivo en términos de esa batalla de ideas, ¿no? Y esa es la importancia que tiene la figura de Alberto Venegas Lynch en la historia de la teoría austríaca, de la recepción de la teoría austríaca en Argentina y en particular de la difusión del pensamiento neoliberal. Bueno, eh, con esto culmino y así podemos tener un espacio también para intercambiar y que me cuenten qué les pareció. Y perdón por hablar tanto y te querer meter tantas cosas en una sola hora, sé que fue un poco mucho. Bueno, muchísimas gracias, Juan. La verdad que fue súper interesante. Realmente es un montón de información para una hora, así que afortunadamente queda grabado para que podamos seguir el intercambio. Hago una acotación, el profesor que vos mencionabas, mendocino, es Navarro Vilches. Sí, Francisco Navarro Vilches, es cierto. Exacto, Gracias, que era Patricia. discípulo de Charles hoy, Carlos Becker, acá en Mendoza, que lo estuvimos mencionando acá recién en la parte presencial de la clase. Bueno, damos Yo inicio a me, la... Sí, no, que quería haber estado en esa parte también, para aprender yo también. bueno, cuando quieras, sos más que bienvenido. Si querés hacer la carrera de historia, puedes hacerla. Está La hacemos bien, juntos, porque yo tampoco soy historiadora de grado, así que dale. podemos cursar juntos. No hay Es un problema. trato, ¿eh? Por supuesto. Y cuando quieras venir a tomar vino a Mendoza, también puedes hacerlo. Trataremos de no convencerte de que te vas a la escuela fría. Está bien. Bueno, chicos, damos inicio a la ronda de preguntas. Yo no puedo ver bien el chat, así que si surge alguna pregunta por chat, te encargo, Andrea o Patricia, si nos las pueden pasar. Así las podemos compartir entre todos. Si no, acá hay alguien que sabe de tecnología mejor que yo. Flor, Flor, Ah, ahí, mira qué inteligente. Ahí está, perfecto. Flor. Patricia, te escuchamos, sí. Yo tengo dos preguntas. Primero, la relación entre Pinedo y Previs, y en segundo lugar, Dios, si tiene que ver también con la escuela austríaca. ¿Qué? Se me perdió, como que se me cortó la primera parte de la segunda pregunta que me dijiste. La primera es la relación entre Previs y Sí, Pinedo, que sí, estuvieron juntos en la gestión de la década del 30. Y sí. la segunda, sobre Martínez de Oz. Ah, ok. Está bien. Sí, justo había perdido eso. Bueno, sobre la relación Pinedo-Previ ya hay para escribir varios libros, ¿no? Ellos están vinculados al mismo grupo. Existe ya un libro que tiene varios años, es de los años 80, que es el grupo Pinedo-Previs, escrita por la hija de uno de los economistas que conforman lo que en la época se llamaba el Trust de Cerebros, ¿no? Es decir, hay un grupo que están formándose con Prevish a partir de los años 20. No nos olvidemos que Prevish, si bien nunca está formalmente vinculado, él dice
critica públicamente a Juan B. Justo, que es uno de sus primeros artículos de Prebisch. En 1920, Prebisch publica Salarios a Oro, donde ataca la posición del Partido Socialista, en particular la posición de Justo, y bueno, eso arma un gran escándalo en el partido. Prebisch estaba cerca, no era un militante oficial, pero, pero que un joven estudiante ignoto que nadie conocía, ¿no? Se atreviera a discutir la posición económica del principal referente económico, eso como que generó ahí un cisma y Prebisch dijo, yo no, ahí me di cuenta que no quería participar de un lugar en el cual no se podía discutir. Pero lo que sí es cierto es que está cercano a los círculos del Partido Socialista y en particular después a lo que va a ser el Partido Socialista Independiente, que es la decisión que arman Pinedo y de Tomaso después del 27, ¿no? Parte de esa inteligencia económica son Prebisch, que es funcionario público desde el año 25-26. En ese momento, a partir del año 27, él es jefe de la Oficina de Investigaciones Económicas del Banco Nación, con el golpe del 30, en el cual hay que decir, Prebisch, su mamá era Rosa Linares Uriburu, es decir, José Félix Uriburu era su tío segundo. Consigue ubicarse, consigue un carguito y es subsecretario de Hacienda con el golpe de 1930 hasta el 32, que es cuando se va a Europa, esto que contaba al principio, y cuando vuelve dice, esto de estar en la gestión es un lío, a mí no me interesa, no quiero estar como en lo cotidiano, y vuelve a su cargo en el Banco Nación, que es la Oficina de Investigaciones, y en el 33, cuando asumen en el Ministerio de Economía y en el Ministerio de Hacienda, respectivamente, Federico Pinedo y Luis Duó, los dos les piden que vaya a trabajar con ellos y Pinedo dice, me quedo en el Banco Nación, pero desde acá asesoro a los dos, ¿no? Es como la figura, y eso cuando se ve, por ejemplo, en los debates parlamentarios de los años 30, cuando se habla de economía, al que apuntan siempre es a Prebisch. Prebisch es el cerebro de todos estos profundos cambios de la intervención que están sucediendo en los años 30, ¿no? Porque aparecen las juntas reguladoras, se crea el Banco Central, hay una reforma fiscal muy grande, aparece ahí por primera vez en Argentina el impuesto a los réditos, que era, digamos, el antecedente del impuesto a las ganancias. Hay toda una serie que a Hayek le pondría los pelos de punta, ¿no? De mecanismos de intervención ante la crisis. Esos mecanismos están desplegados, están de alguna manera pensados e impulsados, sobre todo por Prebisch, e implementados por Pinedo, ¿no? Ahí tienen una relación muy cercana. Cuando uno lee los discursos de Pinedo de la época, Pinedo dice, bueno, no es que abandonemos los principios del liberalismo, con los cuales nosotros estamos plenamente identificados, tenemos muchos años defendiendo la doctrina liberal, porque ustedes recordarán que en términos económicos el Partido Socialista tenía una perspectiva liberal, ¿no? Es decir, una perspectiva defensora del libre comercio, en ese caso, porque era la forma de defender el salario real de los trabajadores. Entonces, Pinedo, heredero de esa tradición, si bien ya no está en el Partido Socialista, sino en el Partido Socialista Independiente, dice, ahora sin embargo, se nos cayó el mundo. O sea, tenemos una crisis que nos está obligando a actuar y en cuanto sea posible, volveremos para atrás. En cuanto sea, esto es temporario, ¿no? Entonces, Por ahí todavía, eso te lo preguntaba, porque como habías dicho que él había convencido a Uriburu por el tema de Mises, por eso me llamaba claro. la atención cierta contradicción entre lo que él pensaba y lo que finalmente hizo. Eso era por eso el tema. Sí, es bien interesante. Esto está relatado por Prebisch. Hay un libro de un economista uruguayo que se llama Diálogos con Prebisch, que es Mateo Magariños, y cuenta mucho del Prebisch funcionario de los años 30, ¿no? Entonces Prebisch dice, ahí cuenta esto de que él se hizo keynesiano cuando volvió de Inglaterra, de que él era liberal hasta ese momento y vuelve con ideas keynesianas, y en particular lo que se detiene mucho es en la creación del Banco Central, ¿no? Que se crea en marzo del 35, y Prebisch dice, en Argentina había sido imposible tener un Banco Central porque el liberalismo, ¿qué decía? Que lo que había que tener era una regla monetaria que cumplir, que era el patrón oro, y que para qué íbamos a necesitar al gobierno interviniendo sobre, sobre el área monetaria, digamos, de la economía, ¿no? Por eso, hoy que volvemos a esas discusiones, parece que hay que dinamitar otra vez el Banco Central.
Previs dice, esa era la tradición en Argentina. En Argentina era mala palabra hablar del Banco Central. ¿Por qué? Porque lo que primaba era una perspectiva liberal. Ahora, cuando volví a Argentina, dice Previs, hablé con Pinedo y Pinedo era liberal, pero era inteligente, dice Previs. Y Pinedo entendió que en esas circunstancias había que empujar el Banco Central, ¿no? Ahora, lo que es bien interesante es que cuando viene el golpe del 55, el famoso plan Previs, ¿no? Que en realidad no es un plan como tal, sino tres documentos, uno de sus críticos más profundos, más implacables, además de Jaureche, que escribe Plan Previs y Retorno al Coloniaje, es Pinedo. Y Pinedo, durante el resto de su vida, hasta el año 70 que fallece, se dedica a decir, fíjense, y esto tiene que ver con la herencia de la escuela austríaca, se dedica a decir que la CEPAL no es más que el comunismo enmascarado. La CEPAL es un caballo de Troya, dice Pinedo. Yo no entiendo qué le pasa a Previs, es una de las últimas notas de Pinedo publicadas en el 70. Dice, no sé qué le pasa a Previs, que ahora se cree que es un sacerdote del tercer mundo. Dice, cuando yo lo conocí, era una persona brillante y era una persona con los pies en la tierra. Y el problema, dice Pinedo, a mí esta frase me parece genial. Dice Pinedo, si, si hacemos la reforma agraria, como pide la CEPAL, si planificamos como pide la CEPAL, si hacemos política de industrialización como pide la CEPAL, si hacemos la reforma fiscal y le cobramos más a los ricos para distribuirle más a las clases populares como pide la CEPAL, si incrementamos el papel para las empresas públicas como pide la CEPAL, llegaremos a la dictadura del proletariado sin habernos dado cuenta, dice Pinedo, ¿no? Entonces hay como donde hubo amor, cenizas quedan y se odian, se odian. O sea, evidentemente eran súper amigos en los 30 y después de los 40 que Pinedo se vuelve liberal más duro, o sea, deja de lado todo socialismo, ¿no? Y se vuelve conservador y liberal puro y duro, bueno, encuentra que en Prebisch está otro ejemplo de esto de la pendiente totalitaria de Hayek. Digamos, que si hacemos lo de la CEPAL, en realidad es lo mismo que el comunismo, ¿no? Martínez de Oz estaba en mi presentación original y lo saqué hoy a la mañana porque era demasiado y porque además en este periodo, bueno, obviamente es súper relevante porque es brevemente ministro en el 63 y obviamente después del 76. Ahora, cuando uno ve qué estaba diciendo Martínez de Oz, no figuraba, digamos, no está en el debate ideológico, político, teórico en los años 60. Tiene algunas intervenciones, por ejemplo, en la sociedad rural, hablando sobre cuestiones agrarias, por supuesto en defensa del régimen de propiedad de la tierra de la Argentina, digamos, en contra de las ideas de reforma agraria, pero no participa de los mismos círculos. En realidad yo me imagino que el tipo estaba más ocupado dirigiendo a Sindar y ocupándose de sus estancias, que en la lucha, digamos, intelectual o política de la teoría económica. Y en todo caso, lo que sí es interesante es que el principal asesor económico de Martínez de Oz, que es Carlos García Martínez, de la Universidad Católica Argentina, es más un seguidor de Friedman que de Hayek. O sea, en eso que les planteaba al principio, de que hay como cuatro vertientes de lo que llamamos neoliberalismo, en realidad, y de hecho hay un artículo muy bueno de Martín Vicente, se los recomiendo, que se llama Tú también, Bruto, en el cual expone las críticas de Venegas Lynch a Martínez de Oz. ¿Por qué? Porque para Venegas Lynch, ¿qué es lo que dice Milei? ¿Qué es lo que dicen hoy los libertarios? Nunca hubo un régimen liberal en Argentina. Martínez de Oz no fue liberal, la convertibilidad no era un modelo liberal, el macrismo no era un modelo liberal. ¿Por qué? Porque en definitiva no atacó al Estado, no avanzó en ese sentido de lo que pedían Mises y Hayek. Venegas Lynch es un fuerte crítico de Martínez de Oz en su momento, ¿no? Escribe mucho en La Razón en el 78, 79, 80, están diciendo que esto es un régimen liberal y esto no es el verdadero liberalismo. ¿Por qué? Porque el Estado está interviniendo por todos lados, distinto, ¿no? Está interviniendo distinto. Y finalmente, ¿por qué? Porque la matriz que inspira al grupo al grupo Perrú, ¿no? Al grupo que impulsa a Martínez de Oz, está más inspirado por el monetarismo de Chicago, que en ese sentido es más pragmático que el liberalismo austríaco, que es más radical. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, yo una muy chiquita como para poner un poco en contexto y ya que los chicos también ya están cansados, han estado cursando toda la mañana. ¿Cómo
¿cómo se explica que esta escuela austríaca haya tenido su centro de difusión en Estados Unidos y no justamente en Europa, donde surgió así estos autores tienen una tradición de formación, si se quiere, en Europa, pero este centro de difusión opera desde Estados Unidos hacia el resto sobre todo de Latinoamérica, me parece, no sé, vos sabes un poco más de eso, pero Sí. como algún elemento del contexto o alguna pista que le puedas dar a los chicos para comprender ese proceso de difusión de estas ideas. Bueno, hay algo, hay varios elementos, ¿no? En primer lugar, tiene que ver con el apoyo empresarial, porque hay autores, por ejemplo, Andreu Espasa, es un catalán, que él trabajó, tiene un libro publicado sobre las críticas que se hacen desde el sector de los grandes monopolios norteamericanos contra el New Deal, ¿no? Y entonces lo que observamos, hay otro libro que es muy famoso que se llama Masters of the Universe, ¿no? Maestros o líderes Joder. del universo, en el que muestra cómo se da esta vinculación entre el pensamiento en particular de Mises, que se va exiliado a Nueva York en 1940, y el apoyo que recibe de las grandes empresas, porque hay algo que es llamativo, y que es que en general el pensamiento austríaco no tiene un gran anclaje en el mundo universitario. Es decir, ocupan espacios relativamente marginales en el mundo académico de la época. En general está más dominado, digamos, el consenso en Estados Unidos por el pensamiento keynesiano, o en todo caso por lo que se conoce como la síntesis neoclásica keynesiana, al estilo de Samuelson. En Argentina por el pensamiento desarrollista más cepalino. Entonces, como que el margen de acción que tienen es bastante acotado. Ahora, lo que sí tienen es un apoyo económico muy grande y que tiene que ver con la participación y la construcción, incluso previa a que se conozcan estas ideas del liberalismo austríaco, sí, antiestatistas que tienen grandes grupos económicos en los Estados Unidos y que están por detrás DuPont, Goodyear, había IBM. Hay una serie de grandes empresas que están identificadas ya en la historiografía, que son los soportes materiales, digamos, para la difusión de este grupo. Y lo que es bien interesante es que Mises se pasa un año, si no me acuerdo mal, es en el 44, en México, lo invitan los empresarios mexicanos, y Mises dice, la pelea ideológica en Europa está perdida, porque allá ganó el socialismo, ¿no? Un poco esta noción de que el sentido común eh, solidario, comunitario, de que está bien garantizar los derechos sociales, de que el Estado intervenga ampliamente en términos de la puja entre capital y trabajo, en términos de la redistribución del ingreso, etcétera. La lucha está perdida, dice Mises. Donde tenemos que digamos, la punta de lanza, donde se va a dar la lucha ideológica del futuro, va a ser en América Latina. Escribe Mises después de estar varios meses en México con la posibilidad de quedarse acá, finalmente decide que no y se va a los Estados Unidos, pero eso está también ya bastante documentado, hay varios trabajos históricos que lo que encuentran es que en América Latina, posiblemente por la menor, digamos, capacidad de intervención que tenían nuestros estados, naciones menos desarrolladas que las europeas, existían más posibilidades de que ganara influencia, ganara peso, justamente la perspectiva que Mises estaba defendiendo, ¿no? Y de hecho algo de esa idea está hoy, hay un equivalente al Venegas Lynch actual, que es Hernando de Soto, un peruano, y Hernando de Soto dice que en América Latina es donde supimos resguardar los principios de este liberalismo austríaco, porque casi que instintivamente somos antiestatistas, ¿no? Es decir, como nuestra cultura que nos hace trabajar en negro, pagar salarios sin aportes, etcétera, él lo ve como un rasgo positivo y como vinculándolo a esa idea de Mises de decir, hay algo en la cultura latinoamericana que nos permite actuar mejor que lo que está sucediendo en Europa, donde ya perdimos la batalla cultural. Hay algo muy interesante, además, que tiene que ver con todo esto, y que es justamente la guerra ideológica. Son grandes lectores de Gramsci estos autores.
¿no? ¿Por qué? Porque están discutiendo el papel de los intelectuales finalmente. Ese es el programa de Hayek, de que la lucha se va a dar a nivel del sentido común. Ese sentido común alguien lo tiene que dar a conocer, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué se irradia desde Estados Unidos? Es porque en definitiva están allá, digamos, se van exiliados muchos de, digamos, de Mises en primer lugar, y sus discípulos terminan en los Estados Unidos. Entonces, como que si bien la escuela austríaca por sus orígenes, en realidad es la escuela austríaca norteamericana, digamos, porque desde los años 50 para acá los principales autores y referentes están en los Estados Unidos. No sé si eso da alguna clave o no. Sí, sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, un aplauso para el profesor por su tiempo. Muchas gracias. Un mensaje por el chat de Patricia Barrio. Agradezco al doctor Odicio, muy erudito, estudioso y muy claro. Muchísimas gracias. Un privilegio, se tiene que retirar, porque acá es la hora del almuerzo y Está después cumplimos la siesta y por eso somos exitosos. Bueno, Juan y colegas, muchísimas gracias y continuaremos en contacto por los medios tradicionales y agradecemos también al Instituto de Historia Americana de Argentina, a Extensión Universitaria y a la Facultad de Filosofía y Letras por el espacio para dar esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Bueno, ¿cómo ahora para escribirlo? ¿Cómo andás, Eduardo? Muy bien, ¿Cómo le va? asistencia perfecta. Muy bien, un gusto verlo. ¿Cómo va? Acá ¿Todo andamos. bien? Me alegro. Todo ¿Qué bien. pasó que me habías mandado una hora? No, básicamente te escribí ahí que iba a venir un poquito más tarde. Ah, no hay problema. No lo podía escuchar. Ay, no puedo cerrar. No puedo. Ay, no, abandonar. Sí, lo que pasa es que no anda bien el mouse y no tengo. Chao, chicos. Gracias por venir. ¿Vos qué onda? Yo, en mi mejor momento. No, bien, bien, bien. Bien que ahora dejó de llover, si no, acá nos cambia el temperamento. Acá sale el sol y ahora somos todos felices.